Dios. Damos toda gloria y toda honra, Señor, que de donde estemos, Padre Santo, Señor, te podamos alabar, Señor, desde casa, Señor, Padre Santo, donde sea que estemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, damos toda gloria y toda honra a ti, oh Dios. Vamos a alabar y exaltar a nuestro Dios, amén. Con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz por mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. Dígalo. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Nadie. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor.
que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste, por lo que has hecho en mi Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, todo es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que has hecho en mí, oh Dios. Gracias, Jesús, por tu inmensa gracia, oh Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, sí, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Oh, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias, Jesús. Le doy un aplauso a ese Dios de toda salvación. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás,
Solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, que yo no vea nada, creeré que estás aquí, que estás aquí. Oh, Señor, estás aquí. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás, solo en ti hay libertad. Yo correré a ti, correré a ti, promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, yo no vea nada, creeré que estás aquí. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, yo no vea nada, creeré que estás aquí, que estás aquí. Oh, tú estás aquí, Dios. Oh, bendito Dios. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo. El pasado dejo atrás, solo en ti hay libertad. Yo correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, que yo no vea nada, creeré que estás aquí. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, estás aquí. Correré a ti, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, que estás aquí. Tú estás aquí, oh Dios, tú estás
estás aquí. Oh, gracias, oh Dios. Damos toda gloria y toda honra a ti, oh Dios. Te alabamos, Señor. Tu nombre sea glorificado, Padre Santo, en este día, oh Dios. Toda gloria y toda honra a ti, oh Dios. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Arturo Moreno y para mí es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y saben, el domingo pasado aprendimos acerca de la mujer samaritana. Y nos dimos cuenta que era necesario que Jesucristo tuviera este encuentro con esta mujer. Para Jesús, a él no le importaba lo que los demás fueran a pensar o decir acerca de este encuentro con esta mujer. Para Jesús lo que era importante era la salvación y el corazón de esta persona. Y Jesús nos busca y nos muestra su amor, no solamente con palabras, sino nos muestra su amor con hechos. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Yo sé que este año ha sido un año muy difícil para todo el mundo. Se dice que las cifras del coronavirus están aumentando y que estos próximos meses aún van a ser más difíciles. También se dice que hay una vacuna que viene que será el 90% efectiva. Pero ¿saben? La vacuna que cada uno de nosotros necesitamos es la vacuna del Espíritu Santo. Y le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe el día de hoy. Ciertamente ha sido un año muy difícil, pero existe algo aún peor que el coronavirus. Y tal vez se están preguntando, ¿qué cosa peor puede existir que el coronavirus? 3 palabras: falta de amor. Saben, el mundo ha perdido el significado de esta palabra. Y nuestro Señor nos dice que esta palabra es algo esencial para el ser humano. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 24, 10 al 12 lo siguiente. Dice: en aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Luego dice el 12, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. ¿Suena como algo que estamos viviendo el día de hoy? Yo creo que sí. Dice este pasaje que la maldad aumentará tanto que los corazones del ser humano se enfriará, se endurecerá y no habrá amor hacia el prójimo. Y en una ocasión, un intérprete de la ley le hace una pregunta a Jesucristo. Mateo 12 del 36 al 40, hablando del amor. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el día de hoy vamos a mirar una pregunta que Jesús le hace a Pedro acerca del amor. Y esta pregunta es muy importante, porque de igual manera Jesucristo nos la hace a ti y a mí. Y antes de mirar la pregunta, quiero que regresemos a la última conversación que Jesucristo tuvo con Pedro antes de que Jesucristo fuera a la cruz. Es importante mirar lo que aconteció entre Pedro y Jesús para así darnos cuenta por qué la pregunta. Mateo 26, 31 al 35. Y dice así: esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Versículo 32, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Miren lo que le responde Jesucristo a Pedro después de esta afirmación. Te aseguro, le aconteció Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué responde Pedro? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y saben,
Es muy fácil afirmar cualquier cosa que salga de nuestra boca, pero es otra cosa cumplirla. Y el ser humano cambia de pensar de un momento a otro, ¿sí o no? Pedro estaba seguro que no existía duda en él, que siempre estaría al lado de Jesús. Pero Jesús lo sabe todo. A él nadie lo puede engañar. Jesús sabía que el temor de Pedro sería más grande que su amor por él. Jesús sabía que Pedro se tendría que enfrentar con algo que nunca antes había enfrentado. Pedro se tendría que enfrentar con la verdad de su corazón. Y saben, cuando yo entregué mi vida a Jesucristo en el 2005, yo dije lo mismo que Pedro. Dios me rescató de un lugar muy oscuro, de un lugar donde habían muchos complejos, muchas adicciones, mucha oscuridad, mucho pecado. Y cuando me rescató de ese lugar, dije, nunca, Señor, me apartaré de ti. ¿Y qué creen que pasó después de 6 años? Volví a recaer en el alcohol y en mis malas costumbres. Yo también me tuve que enfrentar con lo que existía en mi corazón. Me di cuenta que había reemplazado esa promesa que le hice al Señor con mis propios deseos carnales. ¿Y saben cómo me sentí cuando le fallé al Señor? Me sentí como un mal agradecido. Y muchas personas se sienten tan mal de haberle fallado a Dios que ya no regresan a su camino. La culpa que sienten es tan grande que se alejan por completo. Muchas personas se sienten tan mal por sus acciones que piensan que ya no pueden ser perdonados. Sin embargo, el hecho que un cristiano o una persona se sienta de esta manera es prueba de que el Dios viviente está obrando en su vida. Preocúpate cuando no sientas nada por haber pecado. ¿Saben cómo se sintió Pedro después de haber negado a Jesucristo 3 veces? Dice el pasaje que Pedro lloró amargamente. Y hoy vamos a mirar el reencuentro entre Jesús y Pedro. Y vamos a mirar las 3 preguntas y los 3 encargos que Jesucristo le hace. Les voy a pedir que abran sus Biblias a Juan 21 del 15 al 19. Si estás ahí en tu casa, las letras van a salir ahí en la pantalla. Juan 21 del 15 al 19. Y dice así, este es nuestro pasaje principal de este estudio. Dice el versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Versículo 17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me amas? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Versículo 18, de veras, te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Oremos. Gracias, Padre, te damos por el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí en tu casa el día de hoy para aprender más de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Padre Santo, límpianos de cualquier maldad que pueda haber dentro de nosotros, Señor, para poderte honrar y glorificar como tú lo mereces, Señor. Te pido, Señor, que me uses, Señor, para compartir este mensaje el día de hoy a todos los que nos escuchan. Te damos gracias, honra, gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a regresar a Juan del 21 al 15. Juan 21, 15. Y vamos a mirar la primera pregunta y la vamos a ir estudiando por partes. En esta primera pregunta vamos a aprender mucho, no solamente de Pedro, sino también
de nosotros. Dice el versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Terminando el desayuno, el Señor se dirige a Pedro a fin de restaurarlo públicamente. Y es importante notar que Jesús es el que va y busca a Pedro. Jesús no espera a que Pedro vaya y lo busque a él. Jesucristo toma la iniciativa. Jesús no tuvo una actitud de orgullo, muy diferente a la actitud que el ser humano tiene. Cuando alguien nos ofende, a nosotros, ¿qué decimos? Él me ofendió, que él venga y me busque a mí y me pida perdón, si quiere. Dios no es así. Aquí podemos ver un acto de misericordia. Jesús viene a Pedro, Jesús busca a Pedro y le dice: vamos a resolver este problema, Pedro. Es importante hacer una pausa aquí y escuchar lo que Jesús nos está tratando de decir con esto. Miren, yo estoy seguro que algunos de los que están aquí o de algunos de los que nos escuchan llevan ya mucho tiempo peleados con alguien. Y lo más probable es que ese alguien es una persona a la que tú dices que amas. A los que más queremos son a los que más lastimamos, ¿sí o no? Así como lo vemos con Pedro y Jesús. Pedro le declara a Jesús un amor incondicional y le falló. Pero miramos que Dios viene a él para arreglar este asunto. Tenemos que solucionar las heridas del pasado. No las podemos ignorar. Jesús iba a dar a conocer a todos que Pedro había sido perdonado y que así como a él y así como a los demás se les había confiado el cuidado del rebaño de Jesucristo. Pedro había negado a su maestro 3 veces, pero ahora 3 veces debe de reconocerlo como su Señor. Jesús le dice a Pedro: Simón, y miren cómo lo llama por su viejo nombre. ¿Saben por qué? Para recordarle de su conducta tan parecida a la de alguien que no conoce de Jesús. Luego le dice, y aquí viene la primera pregunta: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué quiso decir Jesús con estos? La pregunta es muy apropiada. Pedro se había jactado. Él había dicho: aunque todos se escandalicen, yo jamás me escandalizaré. Pedro se había colocado por encima de los otros y esta confianza en sí mismo había producido su derrota. Y así pasa cuando pensamos que sabemos más que Dios. Fracasamos. Ahora, enfrente de los demás, Pedro debe declarar y pasar la primera prueba. ¿Qué va a contestar Pedro? ¿Va a contestar: claro que sí, te amo más que todos estos? ¿Cuál va a ser su actitud esta vez? Pero antes de mirar esta pregunta o antes de mirar la respuesta que Pedro le da a Jesús, quiero preguntarte algo el día de hoy. Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Si Jesús te hiciera esta pregunta a ti el día de hoy: ¿me amas más que los que están a tu lado? ¿Qué le contestarías? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu esposo? ¿Me amas más que tu esposa? ¿Me amas más que tus hijos? ¿O qué tal? ¿Me amas más que tu cuenta de banco? Saben, Jesús exige amor, pero no es cualquier amor. Mateo 10:37 dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesucristo confronta a Pedro, no para juzgarlo, ni para echarle en cara que lo negó 3 veces. Jesús no le dijo: ya ves, te dije que me ibas a traicionar, te dije que me ibas a negar, no que me amabas tanto. Jesús no le dijo: eres un mentiroso y traicionero. Y así es como el ser humano quiere responder,
con venganza y con desprecio. Pero Jesús no es así. Y tenemos que aprender de nuestro maestro. Jesús le hace esta pregunta a Pedro. No porque Jesús no sepa la respuesta, Jesús lo sabe todo, sino para que Pedro mismo declare lo que ahora hay en su corazón. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Es muy interesante ver cómo le contesta Pedro a Jesús. Esta vez no le contesta con promesas falsas. Esta vez no le contesta con cosas que no puede cumplir. Jesús le preguntó: ¿me amas más que estos? Y Pedro no contestó: sí, te amo más que todos estos que están aquí. Esta vez su respuesta fue muy diferente. Contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y fue todo lo que dijo. Esta vez Pedro fue un hombre mucho más humilde. Ya no era tan impulsivo en la afirmación de su amor hacia Jesucristo. Él ya no quería compararse con los demás. Recuerden, Pedro lloró amargamente cuando negó a Jesús y no iba a cometer ese mismo error otra vez. ¿Cuántos errores hemos cometido tú y yo, mi hermano? Alguien una vez no me dijo muchos, dijo muchísimos. Y así es, le hemos fallado a nuestro Señor. Después que Pedro contesta a Jesús que lo ama, Jesús le da 3 encargos. Y vamos a mirar el primer encargo. El primer encargo es: apacienta mis corderos. Y los corderos son los recién nacidos, los nuevos creyentes en Cristo. Y la palabra apacienta se traduce en alimentar. El Señor utiliza la figura de corderos y ovejas para describir a su pueblo y señala que aquellos necesitan ser apacentados, necesitan ser alimentados. En otras palabras dice: apacienta a los niños, a los recién convertidos, a los nuevos en la fe. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo entregué mi vida al Señor, tuve unas grandes batallas en mi mente cuando era un cordero, cuando era un bebé en la palabra del Señor. Se me venían pensamientos de mi pasado a mi mente, pensamientos no buenos. Y yo recuerdo que yo me ponía ahí donde estaba, me ponía a orar y le decía: Señor, quita estos pensamientos de mi mente. Yo no quiero ser el mismo de antes. Ayúdame, Padre, limpia mi mente, fortaléceme. ¿Y qué creen que pasaba? De repente llegaba una distracción, llegaba el niño, escuchaba un ruido, algo pasaba que quitaba eso de mi mente. Y después me daba cuenta que era el Señor que estaba contestando mi oración. Y así pasa, si tú, hermano, hermana, quieres un cambio en tu vida y te pasa lo que a mí me pasaba y el diablo no te deja en paz, busca el apoyo de un hermano. Si eres una mujer, busca el apoyo de una hermana. Saben que tenemos los grupos de vida todos los jueves, algunos grupos son los viernes. Y es muy triste que domingo tras domingo se anuncian los grupos de vida. Es más, registramos el nombre grupodevida.org, también registramos grupodevida.com para facilitarles la registración. No puede ser más fácil que eso. Anunciamos, y ¿saben cuántas personas se registran? 0, hermanos. Y no, hermanos, no, hermanas, no caminemos solos. Nos necesitamos el uno al otro. En estos grupos de vida puedes encontrar ese apoyo que necesitas, especialmente si eres nuevo en los caminos del Señor. Jesús le dice a Pedro: pasa tiempo con aquellos que son jóvenes en la fe. Jesús te dice a ti y a mí, hermano, hermana: ayuda a los recién convertidos, no los dejes solos, apacienta a mis corderos. Vamos a mirar la segunda pregunta y el segundo encargo que Jesús le hace a Pedro. Dice el versículo 16: y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas.
Y al leer esta pregunta suena mucho como la primera, pero no lo es. La primera vez Jesús le preguntó, ¿me amas más que estos? Esta vez solo le pregunta, ¿me amas? Una pregunta muy directa. Si Dios te preguntara el día de hoy, ¿me amas? ¿Qué le contestarías? Y es súper fácil contestar que sí, pero ¿realmente amas a Jesús? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Por obligación o porque amas a Jesús? ¿Vienes a la iglesia por costumbre o porque te interesa aprender de Él? Si amas a Jesús, ¿por qué no levantas las manos en medio de la alabanza? La alabanza es para el Señor, para su gloria y su honra. Si amas a Dios, ¿por qué estás texteando en medio de la predicación? Si amas a Dios, ¿por qué nunca sale una lágrima de tu rostro en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Y les hago esta pregunta porque en algún momento de mi vida yo me enfrié, ya no levantaba las manos, ya no quería participar en los grupos, ya no quería platicar con ningún hermano, ya no sentía ese amor que un día sentí para con el Señor. Y esto nos pasa, sin darnos cuenta decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos mostramos lo contrario. Decimos que amamos a Dios, pero nunca oramos. Decimos que amamos a Dios, pero nunca abrimos la palabra. Y miren, hermanos, Jesús nos muestra que aún los que anduvieron con Él también le fallaron. Pedro le dijo a Jesús, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, y lo negó 3 veces. Pedro le dijo a Jesús, te amo tanto que primero muerto antes que negarte. ¿Cuánto amas tú a Jesús? Pedro le contesta a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y esta vez Pedro no se jactó. Jesús le contestó, pastorea mis ovejas. Si me amas, pastorea mis ovejas. Y esto es diferente a la primera orden. La primera orden fue apacienta, que significa alimenta. Luego le dice a los corderos, a los jóvenes espirituales, aquellos nuevos en la fe. Y la segunda orden es pastorea a mis ovejas. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, no solo quiero que alimentes a los recién convertidos con la palabra, sino que también necesitas cuidarlos, protegerlos, guiarlos. Tú como padre o como madre, ¿es suficiente que solamente le des de comer a tus hijos? No. Necesitamos protegerlos, necesitamos cuidarlos, necesitamos ser ejemplo para ellos. Y de igual manera, tú como cristiano maduro necesitas ayudar a aquella persona que tú sabes que anda mal. Primera de Pedro 5:2 dice, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, no como Dios quiere, y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Te quiero preguntar algo. ¿Cuántos años llevas ya de ser cristiano? 1, 3, 7, 10. ¿Qué estás haciendo para ayudar a los hermanos que están pasando por momentos difíciles? ¿Conoces a hermanos que se han alejado de la iglesia? Claro que sí, los conocemos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste una llamada? ¿O a poco pensabas que este mandato era solamente para los pastores? No, este mandato de alimentar, de cuidar, de guiar es para todos nosotros. Y el día de hoy todos estamos siendo confrontados con esta verdad. Y al final del servicio tendrás que contestar la pregunta, ¿me amas? Vamos a mirar la tercera pregunta. Versículo 17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús hubiera preguntado, ¿me amas? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahora miren lo que le dice, apacienta mis
ovejas, le dijo Jesús. Dice este pasaje que cuando Jesús le preguntó a Pedro por tercera vez, Pedro se puso muy triste. Con estas tres preguntas, Pedro recordó que 3 veces lo negó y probablemente fue parte de la tristeza y de dolor que él sintió en su corazón en ese momento. Muchas personas se estancan en algún pecado que cometieron. ¿Y cómo les cuesta salir de ese lugar? Aquí podemos aprender una lección. Si somos honestos con Jesús y estamos dispuestos a aceptar nuestro pecado, Él nos perdona. Dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Si le has fallado a Dios, si has pecado contra Él, tienes que hacer 2 cosas. Tienes que confesarlo, no se puede quedar ahí nada más. Tienes que también dejarlo, confesarlo y dejarlo. Si no haces estas 2 cosas y más bien lo escondes, dice su palabra, que nunca prosperarás. En otras palabras, nunca tendrás paz en tu corazón. Pedro reconoce su pecado. Y miren, todos pensamos que el pecado de Pedro fue que negó a Jesús 3 veces. Pero su pecado fue más grande que esto. Mateo 26:31, Jesús le dice lo siguiente: esta misma noche, le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. Y Pedro le contestó en el versículo 33, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. En otras palabras, Pedro le dice a Jesús, estás mal. Yo sé más que tú. Yo no te abandonaré. Pedro se puso por encima de Jesús, pensando que él sabía más que su maestro. Este es un error muy grande que todos debemos evitar. Por eso nuestras oraciones siempre deben de incluir las palabras, háganse en tu voluntad y no la mía. Pedro ahora se ha dado cuenta que Jesús lo sabe todo y que él no sabe nada. Se llena de tristeza, pero mantiene un corazón humilde. Y Jesús le hace este tercer encargo. Le dice, apacienta mis ovejas. La primera orden fue, apacienta mis corderos, que significa, alimenta a los nuevos en la fe. La segunda orden fue, pastorea mis ovejas, que significa cuidar, proteger, guiar a los maduros en la fe. Y ahora le dice, apacienta mis ovejas. Tanto los corderos como las ovejas maduras necesitan ser alimentadas espiritualmente. Saben, hay un enemigo que quiere destruir el rebaño de Jesucristo. Hay un enemigo que quiere destruir tu familia, mi hermano. Y tenemos que estar atentos y alertas. Por eso son tan importantes estas 3 órdenes sobre la familia. Dice Hechos 20 del 28 al 35. Dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Versículo 29. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros, como lobos feroces, que querrán acabar con la iglesia. Versículo 30. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Versículo 31. Estén alertas. Acuérdense de que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Versículo 32. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que les ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí ni dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que están conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe de trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene un don o dones que el Señor nos ha dado, y debemos usar lo que Dios nos ha dado para ayudar, para proteger, para perfeccionar el rebaño del Señor.
Y las ovejas son propensas en descarriarse y debemos de cuidarnos y animarnos el uno al otro. Si verdaderamente amas a Jesús, entonces también amarás a sus ovejas y las cuidarás. ¿Saben la palabra griega que se usa para ovejas en Juan 21:17? Quiere decir ovejas queridas. Y las ovejas de nuestro Señor son queridas para Él. Tú eres querido para el Señor. Y Él quiere que sus ministros las amen y las cuiden y las protejan personalmente. En Ezequiel 34 del 1 al 6 podemos ver una acusación del Señor contra los pastores infieles, los dirigentes de Judá. Y dice así, versículo 1: el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben de cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Versículo 4: ustedes no ayudan a las ovejas débiles. ¿Qué es lo que Jesús le pide a Pedro? Primero, le dice: apacienta mis corderos, alimenta espiritualmente a los débiles. Luego dice el versículo: ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota. ¿Qué es la segunda cosa que Jesús le pide a Pedro? Apacienta mis ovejas, cuídalas, protégelas. Luego dice el versículo: ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. ¿Cuál es la última cosa que Jesús le pide a Pedro? Apacienta mis ovejas. Preocúpate por aquellos que se han desviado. Busca a aquellos que se han alejado y se han extraviado de la palabra del Señor. Dice el versículo 5: mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie en que se preocupara por ellas y fueran a buscarlas. No hubo nadie que se preocupara por ellas y fueran a buscarlas. Esto es muy triste, hermanos, cuando ningún hijo de Dios, llamándose cristiano, se preocupa por aquellos que se han alejado de su camino. Y aquí Jesús nos está hablando de esto. No podemos ser así. ¿Saben? Cuando yo tuve esa recaída de las que les compartí, en verdad sentía que me iba a morir en mis pecados. Sentía una atadura tan fuerte, y el pastor fue a mi casa para orar por mi familia y por mí. Yo saqué una botella de alcohol que tenía escondida y se la entregué al pastor en su mano. El pastor nos confesó que cuando él recibió esa botella en su mano, sintió un escalofrío por ese pecado que había en mi casa. Y le doy gracias al pastor por preocuparse por nuestra familia, por preocuparse por cada uno de ustedes y por estar ahí para nosotros. Y de esa misma manera necesitamos ir y orar por aquel hermano que está pasando por momentos difíciles. Es muy fácil de juzgar a los demás. Es muy fácil decir: tú te lo buscaste, estás así porque así lo quieres, porque así lo escogiste. Pero tenemos que tener misericordia, hermanos. Esta orden que Jesús le da a Pedro no es solo para él, tampoco es solamente para el pastor de la iglesia. Esta orden es para todos nosotros. Debemos preocuparnos por los demás. Si verdaderamente amas a Jesús, debes también amar a sus ovejas. Esto le quedó muy claro a Pedro. Cada una de estas preguntas tenía un propósito y tenía un motivo detrás de ellas, y Pedro la pudo entender. Pero aquí no acaba la lección de Pedro. Después de estas 3 preguntas y 3 órdenes, Jesús le habla a Pedro de la clase de muerte que Pedro tendría. Vamos a mirar los últimos 2 pasajes. Dice Juan 21, 18 y 19: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Versículo 19: esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte
con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Y llegó el día en Roma cuando Pedro murió por su Señor. Él también acabó su vida en una cruz. Y se dice que pidió que lo crucificaran de cabeza abajo porque no era digno, no se consideraba digno de morir como su Señor. Y el amor a Pedro le trajo una tarea, pero también le trajo una cruz. Y el amor siempre implica una responsabilidad y siempre incluye un sacrificio. No amamos a Cristo de veras a menos que estemos dispuestos a asumir su cruz y asumir su obra. Y para terminar, Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y la expresión sígueme esta vez tenía un significado adicional. Significaba: permanece fiel a la palabra de Jesús. Significaba: continúa enseñando, permanece fiel aún hasta la muerte para la gloria de Dios. Pedro, como ser humano, le falló a Jesús cuando lo negó, pero ahora Jesús lo restaura y le da un encargo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Para terminar, dice Juan 10, 11 al 16: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12: pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. El Señor ha dado su vida por ti y por mí. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Yo era esa otra oveja y el Señor me buscó y me llamó, y le doy gracias y honra al Señor. ¿Saben, hermanos? Jesucristo es el buen pastor. Él dio su vida por ti y por mí. Y el día de hoy Dios nos recuerda que así como un día cada uno de nosotros estábamos perdidos, vagando sin rumbo y sin consuelo y sin destino, así hay muchas personas que necesitan ser alimentadas de su palabra, que necesitan ser cuidadas. Existen muchas personas que se han desviado del camino del Señor, y ahora te toca a ti y a mí mostrar ese amor que le tenemos al Señor a través del amor al prójimo. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz del Calvario. Y ciertamente, Señor, en un tiempo de nuestra vida también estábamos perdidos, Señor, vagando sin consuelo, sin esperanza, Señor, solos, Señor Jesús. Y al día de hoy nos recuerdas que es necesario que alcancemos a aquellos que están perdidos, que si verdaderamente te amamos, tenemos que mostrarlo a través de hechos, Señor. No podemos solamente confesarlo con nuestra boca, sino mostrarlo amando a nuestro prójimo, ayudando a aquel que está en necesidad, ayudando a aquel que se ha alejado de tu camino, Padre Santo. Tú los conoces, así como lo acabamos de leer. Tú eres el buen pastor, tú conoces a tus ovejas. Tú sabes aquella persona que se ha alejado por algún pecado. A lo mejor en este mismo momento hay alguien que nos está escuchando que se ha alejado de tus caminos, y tú le has hablado el día de hoy a través de este mensaje, y tú lo estás llamando, y tú la estás llamando a que regrese a tus caminos, Padre bendito. Te pedimos, Señor, por esa persona, que tú lo bendigas, que tú la bendigas grandemente, ahí donde él o ella esté, Señor. Gracias por perdonarnos,
Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre bendito, te amamos, Señor, y queremos vivir para ti y queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Si te amo, debo de amar a las ovejas también, y debo de buscar a aquellos que se han alejado. Debo de continuar alimentando y aprendiendo y enseñando, Señor. Te damos honra y gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y poderte contemplar, necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. ¿Por qué no se lo pides a Él? Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Dame de beber. Necesito